Dios les hizo una promesa a sus discípulos. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál era la promesa que nuestro Señor Jesucristo había dado a sus discípulos? Que esperaran la promesa del Padre. Y eso es que seamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo no tenemos ese poder, no podemos evangelizar, no podemos hablar la palabra de Dios, no podemos hablar en nuevas lenguas, no podemos llevar fruto. ¿Sí me explico? Ustedes van a decir, pero es que yo soy cristiana. Yo ya recibí a Cristo, sí, pero necesitamos esta promesa. Y lo vemos bien claro con Pedro. Pedro, les voy a poner un ejemplo. Pedro andaba con nuestro Señor Jesucristo. Pedro vio todos los milagros, digo, igual que los demás, pero voy a dar un ejemplo. Pero Pedro lo negó cuando vino el momento de la prueba, cuando vino el momento de que fueron perseguidos, ¿verdad? La iglesia fue perseguida. Los del camino, en ese tiempo así se conocían, los del camino, ahora dicen los cristianos. Pero los del camino eran perseguidos y entonces, pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe, ¿qué? No falte, no falle, no falte. Entonces, ¿sabes qué? En el momento de la prueba, aunque seas cristiana, si no tienes el poder del Espíritu Santo, puedes negar. Y él le dijo, no, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, ¿no? Pero ¿qué tal cuando arrestan a nuestro Señor Jesucristo y todos, ¿verdad?, se dispersan? Y cuando le dicen, o ya cuando están juntados en el patio, le dicen, tú eres uno de aquellos, le dijo una muchacha, tú eres uno de aquellos, porque hasta tu manera de hablar te da a conocer que eres de ellos. Y dice, no, y llega otro y dice, sí, tú eres de ellos, eres Galileo, hablas diferente. Y entonces él empieza a maldecir y a hablar mal, empieza a comportarse como todos los demás. Y en la tercera, ¿qué pasa? Canta el gallo. Y le voltea a ver a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nunca lo miró feo. Dice que lo miró con ojos de amor, ¿verdad? De misericordia. Y él lloró amargamente, dice que Pedro lloró amargamente, le dolió en su corazón haber hecho eso, y se arrepintió. Pero entonces tuvieron que juntarse en el aposento alto, para recibir, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque podemos escudriñar tu palabra. Gracias porque este día lo hemos dedicado para orar, igual que todos, Señor, pero este es especial porque buscamos tu presencia, pero pedimos la llenura de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Esperamos tu promesa, Señor, para que podamos ser mujeres fuertes, mujeres de principios, de valores, de fe, una fe que te agrade, Señor, una fe que vaya más allá, Señor, que la gente pueda ver cuánto te amamos, en la alegría, en las pruebas, en la salud, en la enfermedad, en todo tiempo, Señor. En todo tiempo te amemos, mi Dios, en todo tiempo busquemos tu presencia y que tu Espíritu Santo nos dé el poder y el denuedo para hablar tu palabra con sabiduría, con milagros, con señales, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces, ¿qué necesitaba Pedro? El poder del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver lo que dice en Hechos 1:8. Ustedes van a leer en su casa todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Pero yo ahorita nada más les voy a dar algunas citas, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. El número 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el mismo Señor Jesucristo, que después de que resucitó, dice la palabra de Dios que estuvo todavía 40 días, les dijo, pero recibiréis poder. ¿Él se los podía dar? Sí, pero era necesario que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, viniera a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Él viene, dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Se andaban escondiendo todos, porque los andaban persiguiendo. Pero aquí les dice el Señor, pero recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, ya no quiero que se escondan, ya no quiero que se callen, ya no quiero que
que ignoren la necesidad que hay en la gente, sino que recibiremos ese poder para hablar ¿con qué? Con poder la palabra de Dios. Entonces entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y nos dice que vendrá por segunda vez. ¿Cuántas de ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez? ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay falsas doctrinas. Y hay una doctrina que dice que nuestro Señor Jesucristo ya vino. Entonces ya hagan lo que se les pegue la gana, ya vino. Dije, bueno, qué tristeza me da, porque dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces hay gente que nada más intelectual saben, pero del espíritu nada. Y el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que nos revela la palabra, el espíritu es el que nos guía a la verdad, el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar las cosas como son, como Dios nos las ha puesto aquí en su palabra. Amén. Entonces es bien importante que no seamos engañados, que no al rato digan, no, pues ya estoy con este pastor porque pues yo creo que el Señor Jesucristo ya vino por segunda vez. No, nuestro Señor Jesucristo no ha venido y estamos esperando su venida. Amén. Pero en el 14, bueno, entonces obedecieron. En el 13 vemos, dice, y entrados subieron al aposento alto. ¿Qué significa el aposento alto? El aposento alto para nosotros representa el lugar de la oración. Un lugar que tú y yo tenemos para orar. Un horario, el horario yo no lo puedo hablar. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Y sin cesar es todo el tiempo. Pero el aposento alto es el lugar que tú y yo decidimos para buscar la presencia de Dios. ¿Hay luchas? Sí. Cuando tú quieres orar, cuando tú quieres leer la palabra, el enemigo viene y te quiere distraer, te mete tantas cosas en los pensamientos, te da sueño, empiezas a decir, ay no, mejor voy a planchar, mejor voy a lavar, mejor, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser firmes. Tenemos que ser ¿cómo? Firmes. Si yo decidí en la mañana cuando me levanto media hora lo voy a hacer, en contra de todo lo que se venga. Ayer yo le decía a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Ora por mí porque estoy siendo como muy atacada, ¿no? El domingo antes de venirme a la reunión así sentí una opresión tremenda, pero fui más que vencedora en Cristo Jesús, ¿verdad? Empecé a cubrirme con la sangre de Cristo, empecé a orar. La situación fue esta, que a mi esposo me dice, ya es hora. Y le dije, sí, pero báñate tú primero para que me dejes el baño calientito, ¿verdad? Y entonces estaba yo acostada y estaba semidormida, porque sabía que ya me tenía que levantar. Pero aún así todavía de esas que todavía te acurrucas en la cama, ¿no? Bien rico. Y de repente sentí que la misma cobija como que me quería oprimir, como que si fuera alguien, ¿no? Y tú te das cuenta cuando es una opresión, porque con trabajos puedes pronunciar el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Parece que dices, te vas, ¿no? Así ¿sí les ha pasado? Y dije, en el nombre de Jesús. Y cuando dije eso, me quería morder. O sea, sí sentí como que me quería morder. Entonces cuando se lo platiqué a Isaías y Ale, les platico para que oren por mí. Me dice, mamá, ¿no sería un ángel que te estaba despertando para que ya te bañaras bien y te fueras a la iglesia? Y le dije, no, porque si fuera un ángel, pues nada más me hubiera puesto nerviosa y no hubiera mencionado el nombre de Jesús. Dije, pero fue algo así. Y ayer que estaba preparando la clase, porque mi esposo me dijo, pásale las citas y los puntos para orar a todos los líderes, estaba buscando las citas para que les iba a poner. Y así que me empezó a doler la cabeza, pero feo. Yo dije, ¿y ahora? Esa no soy yo, ¿verdad? Dije, esa no soy yo, como que me está doliendo la cabeza. Pero me empecé a meter más y más en la palabra de Dios. Entonces, y encontré esto el Señor me puso esto para dárselos. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a tener ese poder para predicar, ¿verdad? Entonces, pues ya le pedí a mi esposo que orara por mí. ¿Por qué? Porque hay luchas y las hay. Y eso me pasó a mí ayer. No me pasa seguido, ¿eh? Yo me quedé de a 4 de que me pasara esto. Pero dice que estaban todos en el aposento, ¿qué? Alto. Ese aposento alto, anótale, es tu lugar de oración. Y nos dice que estaban los apóstoles.
Y en el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseverar es estar constantemente, ¿verdad? No es hoy sí, mañana no, pasado sí, o luego hasta dentro de 8 días sí, ¿no? No, es perseverar, estaban unidos, estaban en un mismo sentir. Dice que con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Así que para aquellos que creían que María había ascendido al cielo, no ascendió, porque ella se quedó ahí en el aposento alto. Y ella recibió el poder del Espíritu Santo de Dios, igual que sus hermanos carnales de Jesús. ¿Está bien? Y luego, vamos al 2, capítulo 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y eso es lo que me gusta, unánimes juntos, en un mismo sentir. Que todas aquí sabemos que venimos porque tenemos que orar, que hay peticiones por las cuales clamar y que nos ponemos de acuerdo para que el Señor nos oiga, ¿verdad? Y que tenemos que aprender de la palabra lo que Él dice. Esto es bien importante. Y ser llenas del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios ponga ese mismo sentir en todas, ¿verdad? Para que no una ande, vamos a ponernos de acuerdo por sanidad. Y que tú ya estés diciendo, y Señor, y el trabajo, y Señor, mis hijos. No. El estar en un mismo sentir es que si decimos, vamos a orar por sanidad, es que vamos a orar ¿por qué? Por sanidad. Es muy diferente que al orar por sanidad te digan a lo mejor los nombres de las personas, pero en ese momento el Espíritu Santo te recuerde de un amigo, ¿verdad? De un familiar. Es muy diferente a que tú digas, bueno, y también por esa persona, Señor, que no lo dijimos juntas, pero que yo me acordé en este momento. Eso es muy diferente a que digamos por sanidad y que tú ya estás orando por trabajo y ya estás orando hasta por un anhelo de tu corazón, ¿no? No es malo, pero aquí nos vamos a poner de acuerdo. ¿Está bien? Eso es unánimes en un mismo ¿qué? Sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, al ser llenas del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar en otras lenguas. Si alguien de ustedes no habla en lenguas, pídaselas a Dios, al Espíritu Santo, y Él no las da, ¿verdad? Él quien nos las da, dice que Él las reparte como Él quiere. Entonces, el ser llenas, el Espíritu Santo viene y nos llena, nos da el poder, ya estamos embestidas de poder para poder hablar la palabra de Dios. Ya estamos con denuedo para predicar. El denuedo es predicar la palabra de Dios sin miedo, sin temor y con sabiduría. Ajá. Entonces dice que había de varios países y que todos estaban maravillados porque los oían hablar las maravillas de Dios. El hablar en otra lengua es hablar las maravillas de Dios. Para que tú no te preguntes, bueno, ¿y qué? Porque algunos hablamos en lengua pero no tenemos la interpretación. Pero déjame decirte que es para hablar las maravillas de Dios, ¿verdad? Igual, el Espíritu Santo te da a entender cuando una persona está hablando en lenguas, pero en lenguas satánicas. Entonces tú empiezas a guerrear y empiezas a orar y a cancelar. El diablo siempre ha querido imitar todas las cosas de Dios, todas, pero hacer lo contrario, ¿sí? El 13. Dice que unos se estaban burlando y decían que estaban llenos de mosto. Pero entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? Toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, levanta tu mano.
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Y qué? Profetizarán. Gracias, Señor, porque tú eres el quien nos los das. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Aquí está otro Pedro diferente. Aquí ya está un Pedro que no se está callando, que ya está hablando con ¿qué? Con poder del Espíritu Santo de Dios, la palabra, está predicando, está ganando almas para Cristo. Y ahí ya no le importó si lo mataban o no lo mataban, porque ahí estaba esa situación, o que lo metieran a la cárcel, que de hecho más adelante, si tú sigues leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, lo metieron a la cárcel, y llegó un ángel y lo sacó. O sea, para que veas el poder de Dios Todopoderoso. Entonces, tú y yo necesitamos eso, porque a lo mejor estábamos como Pedro, ¿verdad? Escondiditas, calladitas, pues sí, soy cristiana, pero yo nada más. Que no sepan afuera, que no sepan los de mi trabajo, que no sepan mis vecinos. ¿Sabes qué? Hoy recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios para predicar las maravillas de Dios y hablar su grandeza. Amén. Así como Pedro, llenas del poder, llenas del fuego, llenos de la unción. Dice que la unción nos enseña. Y luego empieza a predicar y empieza a hablar todo lo que pasó con la palabra. Les empieza a predicar con la palabra todo lo que fue profetizado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees todo lo demás, empieza a hablar de los salmos, empieza a hablar de cómo nuestro Señor, cómo el Padre Celestial ya había profetizado sobre nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliese todo esto. Y luego dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros hay gente que estamos discipulando, ya se arrepintieron de sus pecados, porque esa es la oración de fe. Cuando hacemos la oración de fe, estamos arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, ¿sí? Y después nos hemos bautizado. El bautismo, muchas dirán, es que ya nos bautizamos de chiquitas. Pues sí, porque eso fue lo que aprendieron sus papás, eso es lo que les enseñaron a sus papás. Pero nosotros ya estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, que el bautismo ya es de grandes, y el ejemplo a seguir para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él a qué edad se bautizó? A los 30 años. Entonces, si hubiera sido de niño, se hubiera bautizado desde que nació, ¿verdad? Pero fue a qué edad? A los 30 años. Entonces ahora tú y yo, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdad. Entonces aquí les decía, no les decía a los niños, les decía a la gente que había llegado a otros lugares, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de ¿qué? De pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ya lo hicimos, ahora lo que hemos hecho, tenemos que enseñárselos a otros. ¿Y por qué nos quedamos luego calladas? Ay, y si se ofende, ay, y si me deja de hablar, ay, y si se empieza a burlar de mí, a mí ya no me importa eso. Que duele un poco, sí duele un poco, pero de ahí en fuera, ¿sabes qué? Prefiero hablarle y no que pase esta persona que yo amo una eternidad sin Dios. Entonces, bautizados, tenemos que ser bautizadas, ¿qué? En el Espíritu Santo, recibimos poder, somos testigos, tenemos que tener un lugar de oración, el aposento alto, tenemos que perseverar unánimes en la oración y ruego. Luego tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y luego lo que se profetiza, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas,
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Claro que tenemos que tomar toda la profecía, porque ahí vienen nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Amén. Y también ver las señales de los últimos tiempos, que la luna se convertirá en sangre. ¿Se apagará o qué? A ver, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y luego, fíjate, después dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros y para nuestros hijos. Dice, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Y fíjate, en ese tiempo cómo hablaban. Ahorita estamos peor, ¿verdad? Dice, sed salvos de esta generación perversa y malvada. Entonces, ¿sabes qué? Se necesita la salvación. Necesitamos la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ahora, ya les compartiste, no quisieron, ahora hay que seguir orando, 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 hasta que sean tocados por el Señor. Y que no se pierdan. Y luego dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas, como 3,000 personas. La iglesia tiene que crecer. Si somos 500, si somos 1,000, no podemos permanecer esas 500, ni podemos permanecer esas 1,000. Tenemos que crecer a ser 2,000, 5,000, 10,000, no lo sé, pero tenemos que crecer. Esa es una manera de una iglesia viva. ¿Sí me explico? Que está trayendo almas nuevas. Porque si no sería una iglesia que ya no está dando vida, ¿verdad? Que ya nada más es llegar, engordar y ya recibí, ahí nos vemos. Y a los 8 días otra vez igual, a los 8 días así como decía Hilario, ¿no? Tenemos que crecer, tenemos que madurar, pero para enseñar a otros. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Por eso yo les he dicho, compren su libro no porque quiera que gasten, sino porque con ese libro reciben aquí la clase y van y se la dan a otra persona. Cuando la otra persona sea tocada por el poder de Dios, ya no va a querer nada más recibir la clase en tu casa o en la casa de ella, sino que va a decir, quiero congregarme donde tú estás. Quiero ir a la iglesia donde tú te reúnes. O gente que llega directamente a la iglesia, ¿no? Pero nuestra iglesia tiene que crecer. No tiene que ser menos. Ni tampoco tenemos que ser las mismas cada 8 días. El grupo de mujeres tiene que crecer en el nombre de Jesús. ¿Verdad? No nos podemos quedar así. Y no es porque decir, yo tengo muchas mujeres, no. Es porque tenemos que llevar muchas almas ganadas para Cristo. Es por eso. Que a todos, Mateo 28, ¿qué dice? Id por todo el mundo y vamos a leerlo. Mateo 28. Ya con esto voy a terminar. Mateo 28. El último versículo 19. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que hacer esto, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A las naciones. Ahorita estamos todos aquí, igual como un día yo estuve así congregándome recibiendo como ustedes. Yo nunca sabía lo que el Señor iba a hacer con mi familia, ¿verdad? El llamado que tenía hacia mi esposo, yo no lo sabía. Pero así tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque no sabemos en dónde vamos a servir, no sabemos a dónde. A lo mejor el día de mañana el Señor, aquí hay misioneras, que el Señor las va a llevar a otras naciones.
Y esto, porque aquí dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, yo creo que el primer paso es que seamos llenas del Espíritu Santo de Dios, para que haya ese fuego, para que haya esa pasión por las almas. Sí tenemos que madurar, sí tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, pero también tenemos que pensar en las almas que se están perdiendo. ¿Cuántas almas están yendo al infierno? ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo? ¿Cuántos están abortando porque no tienen el conocimiento de Dios? ¿Cuántos están diciendo que quieren ser de otro género cuando Dios los hizo de uno? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Entonces, pónganse de pie y el primer punto para orar es que seamos llenas del poder. Y sé sincera con el Señor. Si a lo mejor tú sí compartes la palabra, pero yo tengo que hablar en general, ¿sí? Dile, Señor, perdóname si no he traído ningún alma al conocimiento tuyo. Perdóname si me he callado cuando tengo que hablar tu palabra. Perdóname cuando he visto gente sufriendo, Señor, y no te he compartido, no les he hablado de ti. Este año, Señor, tiene que ser diferente en mi vida. Este año, Señor, tengo que entender en mi corazón que yo aquí estoy de paso y que tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que ganar almas para tu reino, porque yo sé lo que es la salvación, porque yo sé a dónde vamos a ir después de esta vida que es muy corta. Porque yo sé, Señor, que contigo lo tenemos todo, pero sin ti no tenemos nada. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu unción. Que seamos mujeres llenas de ese fuego, Señor. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos tu caminar, sino que sigamos en tu palabra. Pon esa unción, Señor, para aprender tu palabra. Dice que la unción nos enseña cuando leemos, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Que la guardemos en nuestro corazón, la atesoremos, Señor. Permítenos tener ese tiempo contigo. Que hay oposición, Pero ahorita la oposición que tenemos aquí no es tan grande, Señor, como en otros países. Que se tienen que esconder en los panteones, en las catacumbas, Señor, porque los pueden matar por predicar la palabra de Dios. A otros los meten a la cárcel, Señor, por predicar tu palabra. A otros los matan, como en la India, Señor. Los matan por ser cristianos, por andar compartiendo tu palabra, los matan. Aquí en México te damos gracias por la libertad que tenemos, Señor. Te damos gracias porque, Señor, como iglesia podemos venir contentas a reunirnos, Señor, sin que nadie nos persiga ni nos escondemos de aquellos que quieren matar a los cristianos, sino venimos con la libertad para aprender tu palabra, para glorificar tu nombre y para creer que solamente tú eres el único que puedes cambiar nuestras vidas y la de nuestra familia y de las almas que tú nos lleves, Señor, a predicar la palabra. Te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que quites todo temor que el enemigo haya puesto en nuestros corazones, temores de gente que se ha burlado, de gente, Señor, que aún han maldecido a los cristianos, pero sabemos que nada de eso nos toca, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque nos hemos puesto la armadura de Dios para resistir en el día malo, porque somos mujeres de oración, porque somos mujeres, Señor, que tenemos un aposento alto en la casa para clamar, para orar, para perseverar en la oración. Y gracias por este tiempo aquí en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, que la iglesia crezca, que sea una iglesia avivada, que sea una iglesia edificada en tu palabra, Señor, que sea una iglesia con hambre y sed de tu palabra, que seamos una iglesia, Señor, que clamemos, Señor, por todo lo que está aconteciendo, Señor, en nuestro país y fuera en otras naciones, Señor. Que no nos quedemos paralizados, sino que, Señor, demos lo que tú nos has dado, tu amor, la oración,
la pasión por servirte, Señor. Que este año te sirvamos con alegría, con gozo, en medio de las pruebas, en medio de la alegría, en medio de todo lo que pasemos. Seas tu Espíritu Santo trayéndonos con esa alegría, trayéndonos con esa paz, trayéndonos con ese gozo para servirte, Señor. Ordena lo que tengas que ordenar en nuestras vidas, mi Dios. Ya no queremos ser iguales, al menos yo no quiero ser igual. Yo necesito, Señor, que tú ordenes mis pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoríe de mí, en el nombre de Jesús. Mari, pasa para el segundo paso, punto. Ya después, si ustedes pueden leerlo en su casa, que es Isaías 58:1, que es el verdadero ayuno. Dice: ¿por qué dicen ayunos y no hiciste caso? Humillaos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debatéis ayunáis, y para herir con el puño no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Gracias, Padre, te doy este día, Señor, porque nos das el privilegio de hacer una oración con ayuno. Danos fuerzas a todas aquellas mujercitas que vamos a hacer este ayuno, pero un ayuno verdadero, ¿sí? Danos fortaleza, que no nos ganen los afanes, Señor. Danos sabiduría para que estos días, Señor, sean de un verdadero ayuno y de una verdadera oración, porque sabemos que cuando hacemos esto, Señor, estás tú con nosotros. Todas las peticiones las ponemos en ti, Señor, porque sabemos que tú lo harás. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Y todos los puntos, Señor, que vamos a estar orando, sabemos que lo harás. Y este año, Señor, permítenos no nada más en este principio de año hacer oración y ayuno, Señor, que tengamos una vida de oración y ayuno, Padre, para que tú, si así, no teniendo esto, eres un Padre bueno con nosotros. Imagínense con ayuno y oración, Señor. Te damos las gracias, Padre. Fortalece a cada mujercita, Señor. Quítanos afanes, Señor, que a veces el enemigo viene, Señor, para quitarnos ese propósito que a veces tenemos de oración y ayuno, Señor. Pero sabemos que tú eres más grande, Padre, y sabemos que tú nos vas a fortalecer, Padre, y que sabemos también, Señor, que tú lo harás con cada una de nosotros, y vamos a experimentar esto. Si alguna persona no ha hecho esto, vamos a experimentar estar contigo en estos días, el amor que tú nos expresas, porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas, y cuando tú nos escuchas se abren los cielos, Padre, para escuchar, para que tú escuches a tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú lo harás, que tú estarás en cada una de nosotros cuando estemos orando, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Padre de bendición, sabemos que tú eres un Padre de pactos, y ahorita, Señor, sabemos que tú lo harás en cada una de nosotras. Gracias, Padre. Te lo pedimos, que nos des fortaleza para estos días de ayuno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.